para meterlo dentro de ese género y de qué manera? Bueno, a ver, en mi caso, digamos, de alguna manera llegamos a confluir en este proyecto con Vane, un poco por diferentes lados. Mi parte de la historia es que yo hace un montón de tiempo venía hablando de esto con Sofía Mora, que es una directora muy talentosa y en este caso fue investigadora y guionista en el proyecto, pero hace años veníamos hablando del caso, siempre, nada, como todos los de cine, siempre convertimos las cosas en películas, entonces hablábamos del caso como una película, y nos imaginábamos cosas, inclusive teníamos imágenes visuales, ¿no? María Marta en bicicleta bajo la lluvia y cosas por el estilo, y siempre jugábamos con el caso, quién había sido, que cómo era y que si no era una película. Y yo le insistía, le decía a Sofía, hay que hacer una película, tenemos que hacer una película. Y nunca nos terminaba de cerrar, siempre nos daba también un poco de miedo, una película de ficción, ¿no? Nos parecía que era una buena historia de ficción. Y algo nunca nos terminaba de cerrar y esto duró años, este tipo de charla. Yo en algún momento tuve un ofrecimiento para hacer un documental, un largo documental de una persona muy allegada a la familia que quería, no sé si Carrascosa no estaba en la cárcel en ese momento, y quería hacer algo muy a favor de la familia, y yo me involucré un poco. Sofi vino como guionista en ese momento, y después nos terminamos medio abriendo porque no nos terminábamos de sentir cómodos. Y también quedó en la nada. Pero estoy diciendo hace añares. Y después de un tiempo, hará 2 años, Sofi volvió con esto, pero ya con 2 guionistas incorporados, que son Lucas Bucci y Tomás Esposato, que son un poco más jóvenes que nosotros, y estaban muy con las series. Sí, se puede ser más joven que nosotros. Estaban muy con las series y con los podcasts de True Crime, que están como, ya hace algunos años hay muchos así en Estados Unidos, es como un género bastante común, y ellos estaban muy enganchados con eso y diciendo, hay que hacer una serie documental sobre esto, como con el formato muy, muy claro. Y bueno, y yo apenas escuché eso dije, sí, este es el formato. No es ni una ficción, ni tampoco un largo documental, sino es una serie, porque el caso es larguísimo, por un montón de motivos que Vane explicará mejor. Y bueno, y se lo llevé a Vane, básicamente. Sí, en mi caso, yo también había seguido el caso en la historia, ¿no? Desde que sucedió, y también me lo había pensado para producir como ficción, porque la verdad es que las vueltas que tiene el caso en la realidad son realmente de ficción en algún sentido. Después desistí de eso porque mucha gente vive aún, las ficciones sobre hechos reales tan cruentos son tremendos, además sobre un hecho que no tiene una definición, porque si bien vos decías, hago un femicidio, yo no puedo decir primero ni siquiera que es un femicidio porque no sabemos quién mató a María Marta. Entonces, hoy en el femicidio, para hablar de un femicidio no es que haya una mujer muerta, sino que hay un odio de género, y eso no está comprobado. Entonces, había un montón de cuestiones que se hacían muy difícil abordarlo desde la ficción. Y cuando Ale, con Sofi y Lucas y Tomás me trajeron el proyecto, para mí era perfecto para hacer una serie documental, que nos diera también la posibilidad de mostrar, además del crimen y de las peripecias judiciales, el contexto donde eso sucedió, que seguramente, en esto coincidiremos con Ale, es de lo que más nos interesó hablar. Digo, el caso está, pero está en un contexto de una Argentina con las particularidades que para nosotros eran muy importantes y relevantes. Así que a partir de ahí empezamos a trabajar juntos, lo llevamos a Netflix y avanzamos. Perfecto. Me parece algo muy interesante, digamos, nosotros trabajamos y hablamos mucho de los actores sociales y de cuál es el vínculo con el actor social y cómo uno genera un vínculo y cómo, digamos, en el documental se va formando siempre en base a estos personajes. ¿Cómo fue que se fueron acercando? Vos contaste, Ale, que quizás en algún momento hubo un familiar o alguien que quiso hacerlo, o sea, que quizás tenía alguna cercanía, pero ¿cómo fue el contactarlos a todos, el primero generar justamente este vínculo previo que me imagino que tenía que una suerte de ajedrez para que todos estén de acuerdo, o cómo ir
encontrando? Digo, me parece que una parte de producción, una parte de dirección que iban de la mano, y cuál fue el código que ustedes utilizaron y cómo fue que se relacionaron con los diferentes actores. Primero, en relación a ese proyecto que hubo en algún momento como muy efímero, yo no llegué a conocer a nadie, era un amigo de alguien de la familia, y es más, ni siquiera me lo blanquearon, como me empecé a dar cuenta un poco que venía muy, muy, muy sesgado el proyecto, y ahí no me dio ganas, pero nunca llegué a conocer a nadie. Apenas nos dimos cuenta, a ver, para mí hay algo muy importante cuando yo encaro un documental, pero bueno, es porque tengo por ahí un poco algo de cabeza de productor, no lo puedo evitar eso. Acá no solo está Vane, sino está Maxi Dúa, que también es productor mío en otras películas y en otras cosas, así que también me conoce y lo saludo, gran productor. Yo no puedo encarar un proyecto sin pensar en su viabilidad. Y me resulta como imposible. Es como que inmediatamente pienso, bueno, pero ¿qué voy a tener de esto? ¿Lo puedo contar? ¿Tengo realmente herramientas yo para narrarlo? ¿Voy a poder acercarme a esta realidad que quiero contar? Sea lo que sea, ¿no? ¿Voy a poder tener una inserción? ¿Es posible? Entonces apenas pensamos que esto era posible, paralelamente a que nos contactábamos con Vane para contárselo, estábamos consiguiendo los teléfonos, empezando a averiguar, a preguntar, ver por dónde podíamos ir. Y teníamos sí una idea muy clara, que era que queríamos tener todas las voces. En ese sentido, es algo que a mí me gusta encarar documentales de esa manera, especialmente cuando hay situaciones muy conflictivas, ¿sí? Yo lo hice anteriormente con mi película AU3, hice algo que para mí es similar, que es cuando hay una situación conflictiva, en ese caso es un conflicto social, en este caso es un conflicto privado, judicial, llamémoslo, en un crimen, pero hay una situación conflictiva. A mí me parecía muy importante acercarme a todas las voces. Entonces, inmediatamente que empezamos a pensar en el proyecto, iniciamos ya ese intento de acercamiento a estos actores sociales, a estas personas, a las cuales después uno termina convirtiendo en personajes de una película, pero que en primera instancia y en última instancia son personas reales, personas que están vivas, personas que han pasado por una situación traumática, que tienen una situación particular y de las cuales uno quiere obtener algo, porque en definitiva uno quiere usar sus testimonios y sus vivencias para construir una película. Entonces, ese acercamiento es de una delicadeza y de un trabajo cuidado extremo, que bueno, todos los que acá han dirigido documentales lo conocen bien. ¿Y cómo fue, digamos, en ese cuidado, cómo fue ir acercándose? Digo, en general, me imagino, por la cantidad de testimonios que hay y demás, uno suele como, en los documentales, quizás, digamos, uno genera como un vínculo de entrevistas, de encuentros, y después llega a las entrevistas. ¿Acá fue así o fue mucho más como llegar y, digamos, tener el tiempo para la entrevista y fue un poco más frío, por decirlo de alguna manera, el relacionarse con los actores? Frío no, seguro. fue muy extenso el contacto hay algunas entrevistas muy principales, ¿no? Como la de Carlos Carrascosa, la del fiscal Molina Pico, la de los familiares también, con todos ellos hubo un trabajo de conocerse, no como preentrevistas, Ale, me parece que no, sino como entrar en confianza, hacerles entender también cuál era nuestro punto de vista en relación a que todos estuvieran representados en las voces, digamos, de todos estuvieran en el documental, que para nosotros, como decía Ale, era fundamental, sin eso el documental no tenía mucho sentido. Y con todos hicimos un trabajo de approach humano, diría yo, ¿no? Nos fuimos conociendo, le fuimos explicando, algunos accedieron más rápidamente, otros tardaron un poco más, a veces meses en decidirse, pero en todo momento, bueno, nos fuimos conociendo, los guionistas fueron trabajando, los guionistas, Sofía, Ale, pero sobre todo los guionistas trabajando en unas muy buenas notas y muy buenas preguntas para ir haciendo a partir de lo que ya sabíamos de ellos. Leímos muchos libros, leímos la prensa, es decir, teníamos mucha información para poder hacer preguntas en profundidad. Y después Ale tuvo, en algunos casos, mucho tiempo de entrevista concreta, digamos, muchas horas rodadas de entrevistas con algunos de los personajes.
Sí, a veces para mí es más importante, digamos, sí, yo no suelo hacer pre-entrevistas, sí ir a tomar un café, sí tener conversaciones telefónicas, y sí informarme lo más posible respecto a esta persona a la cual yo me estoy acercando, de manera que esta persona sienta que yo estoy en tema, que yo estoy haciendo un esfuerzo por entender su punto de vista, que me interesa. También trato de ser en general muy honesto respecto a cuáles son mis intenciones. Digo, en este caso había algo muy concreto que era, miren que va a estar la gente que no piensa como ustedes, sépanlo, vamos a intentar, quizás no los tenemos todavía, pero yo quiero, es la familia, bueno, yo quiero entrevistar al lado del fiscal, sepan que yo voy a intentar esto, que en esta película o en esta serie va a suceder eso. Entonces, como ser muy claro con eso, y bueno, y abrir una especie de canal de confianza. Y también a veces, en vez de una preentrevista, lo que yo he hecho varias veces en este caso es obtener información por otros medios, quizás hablar con gente que los conoce y tratar de tener algún tipo de idea previa respecto a cómo gente cercana a ellos los ve, qué me pueden decir. Entonces eso también me prepara un poco, me allana el terreno desde la perspectiva de otros, ¿no? Obviamente eso hay que tomarlo con pinzas y siempre con delicadeza y con mucho cuidado, pero eso, tratar de saber lo más que se pueda respecto a estas personas. Recuerdo en un seminario, no me acuerdo, de una británica documentalista, que ella decía una cosa que era muy interesante, que era que muchas veces había que, cuando uno, digamos, se relacionaba con actores sociales, con la película terminada podía suceder que, que el vínculo que vos habías generado se rompa porque esas personas no se ven representadas como ellos creían que se veían representadas. En este caso, al ser un caso también tan mediático, era de imaginar, y lo escuché, digamos, en varios programas de radio, de televisión, a los protagonistas diciendo, no, porque al final la historia, digamos, como esta cosa de, ustedes sabían que jugaban un poco con eso, y cómo fue la repercusión, digamos, porque hay una repercusión mediática quizás y quizás hay una repercusión que tiene que ver con ustedes. ¿Cómo fue en ese sentido? Como decíamos, quedamos un poco mal con todos. Mal pero parejo. Y es complejo, como decís, Yago. Es difícil, digo, es difícil verse en pantalla. Uno entiendo que las personas bueno, digo, muchos de ellos han tenido su raíz mediático, pero de otra manera. Digo, estas 4 horas en pantalla, el cruce de información, la repercusión que tuvo en los medios y en las redes sociales, todo eso sin duda afectó a algunos de los familiares, sobre todo, que fueron los que más tuvieron palabras como de disconformidad con el documental. Yo la verdad que lo lamento y siento que no se terminaron de ver, digamos, pero a veces es difícil. Yo misma odio verme en pantalla. Y a veces, qué sé yo, quizás tenían una expectativa acerca de que hiciéramos como una especie de defensa cerrada de su inocencia, una cosa así, que no era el espíritu del documental. El documental era mostrar muchas voces y tratar de que cada uno sacara sus conclusiones. Yo creo que pasó un poco eso. Tampoco fue tan grave, digamos, fueron un par qué sé yo, de llamados de, bueno, me esperaba otra cosa. Pero sobre todo Ale los recibió. Y después, bueno, un poco de la cosa mediática, pero porque también, bueno, Horacio García Belsunce es un hombre de los medios, John es un tipo también muy, muy caliente y que sale y habla. Nunca les dijimos que íbamos a hacer una cosa distinta a lo que hicimos. Yo estoy más que requete tranquila con todo. Es decir, sé que Sí. sus voces están representadas como les dijimos que iban a estar. Sí, en todos los casos, hubo un contacto previo a estas apariciones, digamos, digo, esto entre nosotros acá, pero uno tiene un contacto privado porque uno lo generó justamente, y después está lo que pasa en los medios. Nos metimos con un caso mediático y justamente hay una parte que se juega en los medios y es parte del juego. Uno tiene que, nosotros venimos del cine, yo en mi caso vengo muy del cine independiente, pero bueno, uno tiene que saber a qué está jugando y con qué se está metiendo, y sabes que esto puede terminar en un programa de Chimentos a las 2 de la tarde, y es parte del juego y hay que entenderlo y tomarlo como es. Yo en todos los casos tuve contacto con ellos después del estreno, he tenido intercambios, todos han sido elegantes y correctos.
no se ha cortado ni roto ni el vínculo ni nada de eso, pero sí, obviamente, no a todos les ha gustado. Y yo coincido con Vane, digo, quizás en el futuro lo vuelvan a ver y se vean distintos, no lo sé. Desde ya que a uno en lo personal, que es parte un poco de lo que preguntabas, a uno algo le provoca eso, porque digo, justamente nosotros hicimos esta serie de esta manera porque nosotros no sabemos quién la mató y no tenemos una prueba concreta de quién la mató. Entonces justamente fuimos por ese lugar porque desde un lugar de mucho convencimiento. Entonces cuando, no sé, alguien le dice asesino en Twitter a alguno de los protagonistas, bueno, a mí en lo personal me duele, porque no era la intención generar eso. Uno cuando inicia estos vínculos con los actores sociales, con estas personas que van a ser personajes de tu película, uno tiene una responsabilidad, porque en definitiva uno los edita, uno los encuadra, uno construye un personaje de ellos y tiene que ser muy responsable y muy cuidadoso de eso y saber que corre estos riesgos. Eso es así y creo que, digo, yendo un poco a las experiencias de los chicos haciendo sus documentales o lo que vayan a hacer, es algo que uno tiene que saber cuidar y ser eso, muy cuidadoso respecto a cómo se comporta éticamente respecto a estas personas. Sí, yo agregaría que si se me ocurre que hay una diferencia entre el documental y la ficción es esa, ¿no? Que los actores del documental son actores sociales y son personas que vuelven a su vida cotidiana después de estar en tu pantalla y alguien le puede decir asesino y no se pueden sacar eso de encima porque se lo dijeron, no es lo mismo que sea Brad Pitt, que se va a su casa. Para mí la única gran diferencia en relación a los discursos y todo, es que lo que tenés delante son personas de la vida real que tienen que volver a su vida real y que vos los expusiste de alguna manera frente a más o menos cantidad de personas y vos y ellos tienen que lidiar con esa exposición, ¿no? Entonces, a mí también me apena, digo, me parece que el furor de las redes sociales, que en un sentido habla de lo bien que ha funcionado la serie, por otro lado ha habido mucha crueldad, ¿no? Las redes sociales son bastante terribles en eso. Y sacan conclusiones que de ninguna manera el documental saca, de hecho, porque nada de lo que se dice ahí estaba dicho en el documental. Entonces, bueno, en ese sentido, esa yo creo que es la responsabilidad como realizadores o productores en documentales, que es lo que pones en pantalla es la vida de otro, es su historia. Y no se pueden desprender de eso como un actor se desprende de sus ropas y pasa a ser otro. Yo, perdón, yo quisiera hacer una pregunta también ahí como en ese sentido. Pasa que también en el caso particular de Carmel, con el éxito que ha tenido, con la repercusión altísima, digo, no sé si uno a veces se puede imaginar todo esto y le explica a un actor social cómo esa película queda, que la va a ver gente, y bueno, más o menos se puede hacer una idea uno y el actor social, pero no sé si primero ustedes se hacían la idea de que esto iba a tener la semejante repercusión que tuvo, y si ustedes no se le hacían la idea, cómo el actor social se llega a hacer la idea de todo lo que puede llegar a suceder. Y lo digo puntualmente para cerrar la Ale nada más, que es que a mí me pasa una cosa que me sorprendía mucho, que es en la que yo después de terminar de ver la serie decía, cómo la familia quiso volver a pasar por todo raíz mediático, todo esto, cuando era algo que ya había pasado, digo, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué cosas le despertará? A ver, yo no sé qué cosas les despertará. Sí que aceptaron. Obviamente, algunos se tomaron más su tiempo y otros aceptaron más rápidamente. No nos olvidemos que ellos tienen una verdad para contar. Eso no es menor. Ellos consideran que han sido muy maltratados siempre por la prensa, por la justicia, que fueron condenados, que fueron presos siendo inocentes, etcétera, 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 y tienen una verdad que quieren seguir diciendo. Entonces me parece que finalmente hay algo que tiene que ver con eso, y además, digamos, como el crimen sigue irresuelto, hay una búsqueda de esto. Y respecto a la exposición, ellos la conocían, esa exposición, no eran ajenos a esa exposición. La han sufrido, la han vuelto un poco a sufrir, pero es algo que ya conocían.
que no les era totalmente ajeno. A nosotros, a mí en lo personal me sorprendió enormemente, me sorprendió inclusive con ciertos personajes que ni siquiera aparecen en la serie, que son simplemente nombrados, o bueno, aparecen en un archivo, y se armó también un revuelo increíble. Pero bueno, son los tiempos que vivimos, y sucede eso, es para pensarlo. A mí no sé si me tranquiliza, pero hay algo donde yo siento que la propia serie habla de lo que pasó con la propia serie, en algún lugar, porque nosotros nos metemos con ese tema y sin querer en algún lugar también lo reavivamos. Es súper complejo y es para que lo pensemos largo rato. A mí me genera, me da mucho que pensar todo lo que pasó, definitivamente. En ese pensamiento, justamente hace un ratito vos decías que venís del cine independiente. ¿Qué tipo de elementos sentís que, digamos, ya al saber que iba a ir por Netflix y todo, seguramente cambia el esquema de producción, digamos, hay elementos que ya empiezan a jugar de otra manera? ¿Qué fue para vos, digamos, el cambio de cabeza o de pensar una estructura diferente o no? ¿O cómo fue tu relación en ese sentido con todo el trabajo, digamos, como director? Básicamente me sentí tremendamente cómodo porque tenía una producción que me bancaba enormemente, entonces muchas cosas que siempre son limitante y limitación toda la vida, de repente no lo eran. En términos especialmente estéticos, de cuidado, de poder imaginarte algo y decir, bueno, ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Podemos hacer un decorado? Sí, podemos hacer un decorado. Bueno, esas cosas son eran increíbles, impensables. Por otro lado, me tuve que meter en algo que sí fue distinto para mí, que es hacer un documental con un plan de rodaje. Creo que nunca había hecho un documental con un plan de rodaje, metido en un tiempo concreto y limitado de rodaje, que para mí es como un milagro, y fue increíble, y hacer entrevistas una tras de la otra. Digo, yo estoy acostumbrado a filmar un documental en 1 año, en 2 años, y de repente meterme en una estructura cinematográfica y sentir que hacer un documental también de repente es como hacer una ficción en ese aspecto. Eso creo que fue lo más fuerte para mí. Y lo que más cambió. Y hablando de cambios, Vanessa, vos estás como showrunner. ¿Podés contar un poco qué es este rol, a diferencia de un productor o un productor ejecutivo? ¿Cuáles son las diferencias y por qué ese cargo, digamos? Es un rol, un antiguo rol de la televisión, ¿no? Acá siempre digo que Romay fue el primer showrunner, ¿no? Es alguien que tiene una participación activa en lo productivo, pero también en lo creativo, ¿no? Y eso se reactivó con las plataformas y con la búsqueda de estos personajes que a veces son guionistas o a veces son productores que tienen una participación, un estar involucrado en los contenidos, en lo realizativo en parte. El documental lo dirigió Ale, por supuesto, pero tuvimos muchos momentos de trabajo en conjunto, de revisión de los cortes, incluso de pensar el equipo juntos, el equipo técnico, ¿no? La gente que trabajaba. Es decir, todo esto que igual yo creo que es algo que hice toda mi vida, solo que ahora le pusieron un nombre, ¿no? Porque como productora que soy, por lo menos mi estilo de producción es siempre un estilo donde tengo mucha participación en los aspectos creativos. Digo, muy aburrido, no soy una productora de Excel. Además, soy documentalista de base. Entonces, para mí, esta era una lindísima propuesta de un trabajo donde podía sumarme en estos otros aspectos. Es una manera de llamarnos. Yo siempre me sentí un poco así. Que además era un título que ofrecía Netflix y me lo tomé con mucha alegría. Perfecto, me parece muy bien. Y en cuanto a estas cuestiones, digamos, de estructura, esto que vos comentabas, que los guionistas venían, digamos, eran más jóvenes y venían con quizás un mayor conocimiento del género, ¿qué elementos vos sentías que no podías, digamos, que tenías que seguir a rajatabla de género? ¿Lo estudiaste, lo aprendiste, salió naturalmente? Digo,
cuestiones como la utilización de la música, como el trabajo con los testimonios. ¿Cómo fue ese trabajo para vos, digamos? A mí, ¿no? Sí. Bueno, a mí mira, tengo una idea muy, muy patente, me acuerdo, estando acá en este mismo lugar, pero yo ahí atrás, que está mi cama, no la voy a mostrar, y acá tenía un televisor en un momento, y me acuerdo que vi Wild Wild Country un tiempo antes, y me acuerdo mucho viendo Wild Wild Country diciendo qué bueno. Yo aparte conocía la historia de Hoyo porque había conocido a un fan de Hoyo hace muchísimos años. Entonces, y me había olvidado de eso y de repente estaba flasheando con eso. Y veía y decía, che, pero nosotros podríamos hacer algo así. Obviamente tenemos que encontrar una historia así, conseguir esos archivos, pero es como, se parece a lo que siempre hacemos con Maxi, justamente, que está acá, que hemos hecho 36 capítulos de básquet, de Alma Naranja y no sé cuántas. Pero esto se parece formalmente a lo que nosotros hacemos, pero nada más que tiene un montón de plata. Tienen plata, pero nosotros sabemos hacer esto. Me acuerdo mucho esa idea. Y se parece a lo que nosotros hacemos naturalmente, sin que nadie nos formatee en un punto. Hacer un documental con buenas entrevistas, con un montón de material de archivo, ir a filmar a los lugares muy lindos, ponerle estética. Se parece a lo que nosotros hacemos. Y me acuerdo, eso me quedó muy, muy, muy en la cabeza. Y cuando empezamos a pensar en este proyecto, yo me sentí muy capaz de poder hacerlo. Me parecía que podíamos hacerlo, que no había nada en el formato que estuviese como ajeno a nosotros. Lo único que teníamos que hacer era tener una muy buena producción. Y por eso directamente fue como tuvimos la idea y yo dije, esto hay que llevárselo a la persona más top a la cual yo tenga acceso. Y de hecho, la primera persona que se lo llevé fue a Vane, porque sabíamos que teníamos que hacerlo de esa manera, que era la única manera en la cual también estos actores sociales se iban a prestar a hablar, que todo se iba a poder cerrarse, ¿sí? Y después, en términos de formato, obviamente sí entramos a mirar mucho True Crime. Yo había visto, no sé, o me puse a ver de Jinx, que es una serie buenísima, The Staircase. Empezamos a ver un poco, obviamente ya estaba, ¿cómo se llama? Making a Murderer. Obviamente nos nutrimos un poco del género, pero yo en lo personal soy un fan tremendo de Morris, de Roll Morris, y siempre quise hacer una película como The Thin Blue Line, que para mí Carmel es como mi The Thin Blue Line, mi imitación de The Thin Blue Line en un punto. Entonces había algo que para mí no era el género de Netflix o de las plataformas, en realidad para mí era casi emular a un maestro con una película de finales de los 80, no sé de qué año es exactamente, pero es una película bastante, bastante vieja y que yo había visto 1000 veces en el aula 314 con mis alumnos. Entonces, era, en un punto venía por ese lado, no me nutrí mucho del género true crime de moda de las plataformas. Vino mucho más por el lado del cine o de lo que yo considero que es el cine documental. Ahora, yo tengo una consulta ahí, porque para mí hay unos aspectos ahí de los medios que utiliza, sí, como género, el crimen, el true crime, que tiene que ver con cuestiones puntuales que es, una vez que silvanan coralmente los testimonios, ¿no? Y que vos tenés ordenadas las entrevistas, hay una idea de énfasis que siempre está dado por lo que se ve y por también la utilización de la música, digo. Ahí hay algo que sí me parece que es propio de ese género. Si vos ves, cuando ves la serie, creo que, no sé el porcentual que tendrá de música, pero la música es omnipresente y va guiándote por los distintos estados que tiene que pasar. Y ahí me parece que sí, eso es algo específico que tienen genérico y que digo, que es como de código, no es como si en el western no hubiera duelo final, básicamente. Y me parece que, no sé si es una cuestión de que se aprende, pero es una cuestión que se debe respetar casi para que funcione el género, ¿o no? ¿No crees que es así? Sí, puede ser, pero yo no soy, en ese sentido, yo no soy un estudioso de los géneros y no suelo, entiendo lo que decís, pero a mí no me sucede personalmente acercarme de esa manera. Quizás digo, las veo y lo agarro un poco más inconscientemente. Obviamente, cuando decís, sí, pongamos un dron, porque están de moda los drones y toda la serie de Netflix tienen que empezar con un dron, digo, hay un punto donde decís, sí, pongamos un dron, que a mí en lo personal no me gustan y casi que no, digo, y están de hecho usados bastante puntualmente para ciertas cosas,
son como esas cosas más de género que hemos tomado. La música, te juro que en un punto fue esta escena necesita música, a ver, empecemos a poner, y empezamos a poner referencias un poco a lo loco, más por una necesidad en el montaje, y después Leo Sujatovich decía, che, pero voy a tener que componer 100 kilos de música. El presupuesto de música me preocupa. El presupuesto de música, ¿cuánto tiempo estuvo? Lo tuvieron atado con un grillete, porque además las acierta todas. Digo, porque la verdad es que va bien, que hay que tener tantas ideas para tenerlo a lo largo de todo el tiempo, que no se repitan en 4 horas. Y la verdad es que, digo, a mí me pasaba que digo, bueno, esto es típico del género. O sea, yo vi a UH, Ale, vi también Reset, y no usás esa cantidad de música, y no es, a ver, ahí Vanessa. No, te digo que primero Leo fue viendo todos los capítulos y si bien estaban las referencias puestas porque nos servían como nexos y que Leo le aportó un montón, es decir, vino más música de Leo que las referencias que pusimos, si no recuerdo mal, sobre todo. Además, Leo le encantaba, estaba fascinado. Y por otro lado, si querés, también ahí hay una cuestión que tiene un poco que ver con el presupuesto, porque muchas veces no tenemos mucho acceso a poner la música, no sé, yo creo, igual que Ale, que no lo pensamos tanto como del género, me parece que se nos impuso porque funcionaba, porque nos llevaba, Ale le hizo un seguimiento a Leo compás por compás, debo decir, de devoluciones muy, muy exhaustivas, pero ciertamente nosotros, cuando le mandábamos los capítulos con músicas de referencia, yo creo que había menos de la que después vino. Después lo que Leo compuso estaba tan bueno que decías, ¿y para qué lo vamos a sacar si funciona? Digo, no tiene sentido, si refunciona. Digo, hay mucho trabajo de música, hay mucho trabajo de sonorización de Martín Griñaski, que tiene una sonorización tremenda, toda la serie, desde el comienzo hasta el final, digo, no hay nada que no esté retrabajado. Pero no sé si lo pensamos como de género. Ahora que lo dicen, digo, pucha, sí, bueno, hay algo de eso que evidentemente se coló, pero también que refuncionaba. Pero yo vuelvo a Morris, porque vos escuchás justamente The Thin Blue Line o Fog of War, y digo, y la música, en todas las películas de Morris, la música es todo. El comienzo de Mr. Dead, por ejemplo. Pero bueno, es un maestro del género, digo, pero es porque... Sí, bueno, pero el género tomado desde ahí, no desde las plataformas, no del true crime. No, pero no te estoy tocando por la plataforma, porque digo, ok. No lo inventó Netflix esto. No, eso es lo que yo digo, A Errol Morris no lo inventó Netflix. A lo que voy es, digo, sí que hay una cuestión que vos decís, si vas a hacer una película además que tiene la situación de juicio, la situación de los testimonios, todo hay cosas que tienen que pasar. De hecho, perdón, algunos de los encuadres que vos tenés también en la peli, esos encuadres como el de Carrascosa, es muy Wild Wild Country también. Digo, hay una cuestión de los aires que se dejan de los espacios amplios, el sillón gigante, digo, ¿no? Que van como en esa onda. Esas son referencias. Sí, claro, sí. digo que no lo estoy diciendo, a lo que iba concretamente es que, y ahí sí me parece que hay una cuestión de producción muy fuerte, es que cuando uno se pone a jugar con el género cualquiera que sea, si no cumple con todas las reglas del género, la película, la serie es fallida. Y entre esas cuestiones uno tiene, a lo mejor intuitivamente, porque ya lo tenían incorporado, tiene que jugarlas, porque si no la juega hay algo que no termina quedando trucho, termina quedando a media agua, y acá no, digo, la verdad es que es una serie que podría ser, no sé, finlandesa, yankee, de cualquier lugar del mundo, y que uno no digo, está como en un nivel de un estándar, digo, de ese estilo, uno no hay nada de menos ahí, ¿no? Pero digo, sí, ¿cómo jugaban eso? Eso era lo que me preguntaba, pero no quería decir una cosa que era sobre Netflix. No, está claro. Entiendo. No, yo por eso, como el True Crime quedó ahora ahí como algo de que está en el género de las plataformas, pero es eso, es totalmente lo que vos decís, es un género que es anterior, que tiene que ver, digo, y que se alimenta en un punto del policial negro y de otros lados de la ficción que termina cayendo en el documental y sin duda es anterior. Pero, y todo eso que vos mencionás, en un punto es gran parte del trabajo de Vane, que tuvo que ver mucho con decir, Leo, tiene que ser Leo, o el fotógrafo tiene que ser Lucio. Digo, todas esas decisiones estéticas o de quiénes van a llevar adelante esa estética, Vane tuvo muchísimo que ver. Y de poder llegar a ese estándar, sin duda. Trabajo de showrunner. Nos vamos dando cuenta. No sé, la serie se estrenó digamos, en la plataforma Netflix en otros países. ¿Tienen algún tipo digamos, la pregunta que tiene que ver con, acá es un caso conocido, digamos, previamente y uno después lo ve, pero uno ve otras series de True Crime y quizás no conoce el caso previo y se engancha. ¿Ustedes saben qué tipo de repercusión tuvo en la misma plataforma en otros países, si ya se estrenó y cómo viene funcionando?
y ustedes lo tuvieron en cuenta al momento de pensar la historia, de decir, bueno, pará, una cosa es el que ya conoce, sabe quién es Carrascosa, quiénes son todos, y el que no conoce nada. ¿Cómo fue estructurar pensando en esos dos tipos de público? La serie se estrenó en todo el mundo, en todas las 190 países. Digo, fue un estreno mundial de Netflix en el mismo día, es un gran estreno para una serie latinoamericana, digamos, no era documental latinoamericana, ¿no? Como se la jugaron mucho en el estreno. Y realmente le está yendo, bueno, no podemos dar los números de referencia porque no, como bien te lo explican, hay que darlos en contexto, esos números, pero los números son alucinantes, digamos, para los que hacemos documental son números que ni siquiera creo que los entendamos, son impresionantes. En Argentina y en el resto del mundo, y nos van llegando, digo, hay comentarios, digo, desde la Paris Match de Francia hasta el Reino Unido, hay unos que están haciendo una investigación ya sobre la serie, le ha ido muy bien en Estados Unidos, en México, en América Latina también, digo, es interesante que en otros países haya pegado tanto, en España también, es impresionante. Y sí, te diría, y ahora puedes seguir, Ale, que sí pensamos en espectadores que no supieran nada, incluso espectadores argentinos, porque, digamos, los menos 30 no conocían nada, nuestros equipos de producción más jóvenes, asistentes, que yo decían, no tengo ni idea de este caso, ¿no? Es decir, había que contarlo de cero. Entonces sí pensamos en que hubiera algunos elementos que fueran explicando un poco el caso y sin caer en el didactismo, porque no era la idea, que te llevaran a entenderlo, que si no lo conocías, lo conocieras. Ahora yo tengo mi grupo de alumnas de la ENERC de producción que tienen un chat y todos discuten ahí si quién lo mató, o sigue una discusión permanente, lo que es una cosa de loco, como que se volvió a reavivar eso muy fuerte. Pero sí pensamos en hacer algo que pudiera ser accesible para un público general, digamos, tanto de Argentina como del mundo. Sí, apenas supimos que había una posibilidad de que se estrenara afuera, uno empieza como te parece primero como muy excitante, empezás a soñar y después decís, ¿lo entenderán? ¿Entenderán algo de todo esto? Y en un punto nos terminó pareciendo una gran oportunidad para explicar o retomar algunas cosas que a nosotros nos resultaban muy interesantes y que tiene que ver con algo que dijo Vane al comienzo. A nosotros, digo, a mí muy personalmente me encanta la historia, me apasiona mucho, pero lo que más me gusta es todo aquello de lo cual se puede hablar sobre esta historia. Esta historia te permite hablar de un país, de una justicia, de unos medios, de una sociedad, de un momento de la Argentina. Entonces, todos esos temas a mí me resultan muy interesantes y es parte de lo que más me da ganas de trabajar cuando me meto en un documental. No necesariamente es la propia historia, sino todo aquello que la rodea y todas esas otras capas que tienen. Entonces, empezar a pensar en un público externo, en algún lugar nos habilitó muy claramente a poder meternos con el 2001, a poder meternos con los countries, a poder invitar a Claudia Piñero a explicar qué es un country y a pensar qué es un country, a hablar de la bolsa y de cómo se hace la guita en la Argentina, de cómo es el sistema judicial argentino, que por ahí los argentinos no lo conocemos. Inclusive ver un juicio argentino, que era algo que nosotros no habíamos visto nunca, quizás el juicio de las juntas, pero hace muchísimos años y totalmente en otro contexto, un juicio normal, criminal, privado argentino, ¿no? Como es en este caso. Entonces, todas esas cosas que estaban un poco pensadas para el afuera, nos parecían una muy buena excusa para tratarlas para el adentro también, de vuelta, sin ser muy didácticos. Entonces, me parece que fue muy interesante esta posibilidad que se nos abrió. Pensando justamente en esto que decías ahora, me parece que hay algo que me empezó a surgir mientras ustedes lo comentaban. ¿Cómo trabajaron, digamos, con quizás prejuicios que tenían del barrio privado o de tal tipo? Digo, son estos personajes, al ser públicos, vos ya tenías una idea prearmada, no es alguien que conociste, que te fuiste acercando y después vos reconstruiste un personaje. Son actores sociales que ya tenían un recorrido mediático y vos quizás los conocías de tal o cual manera. ¿Cómo fue trabajar con esos prejuicios para no tenerlos, digamos, o para que no te lleven puesto, digamos, en el trato con los actores? Este caso es un caso
plagado de prejuicios. Digamos, la historia esta es la historia de un montón de prejuicios que van operando de diferentes maneras, sociales, periodísticos, el propio prejuicio de un fiscal que va y le parece que la gente es buena porque tiene buen apellido, que es una clase de prejuicio también. Justamente es como, para mí, uno de los temas, de todos esos grandes temas que están como afuera, es el prejuicio y los prejuicios. Van poniendo unas internacionales, muy bueno. Estoy compartiendo algunas para dar una idea del efecto. Entonces, efectivamente, algo con lo que nos íbamos a enfrentar nosotros como equipo creativo era con nuestros propios prejuicios respecto al caso, a quién pensábamos que era el culpable, porque este caso todo el mundo piensa algo, por lo menos los que lo conocíamos de antemano, uno ya tenía alguna clase de idea formada. Y yo, a ver, esto es una cosa como súper personal, pero creo que ahí coincidimos mucho con Vane en cómo teníamos que encarar este caso, que era, bueno, han pasado 18 años, la justicia no resolvió una cosa una vez, después resolvió otra, después cambió de idea, nunca se terminó de resolver. Nosotros no tenemos una idea muy clara, porque si tuviésemos una prueba o una confesión, lo primero que deberíamos hacer es ir a la justicia, justamente después hacer un documental, y probablemente ese documental sería distinto, sería en primera persona quizás, o sería otra película, pero no era el caso. Entonces teníamos que hacer un ejercicio de tratar de sacarnos lo más posible esos prejuicios. Desde ya que por momentos nos parecía que decía verdad, no decía verdad. Digo, uno pasa por esas cosas y fuimos cambiando de idea, pero hicimos como un ejercicio muy consciente de mantenernos en ese lugar. Yo algo que un poco aprendí en mi experiencia, que para mí fue muy importante, de hacer AU3, que es esta película hace como 2 películas atrás, o 3 ya, era que aún la gente que a mí porque fue un poco ese el experimento que yo hice en AU3, que aún la gente que a mí me cae un poco mal, si me sentaba como tratando de desprejuiciarme y los escuchaba atentamente, siempre algo de razón tenían, una partecita, aunque sea chiquitita. Eso es algo que yo había aprendido haciendo esa peli. Que todos siempre tenían un poquito de razón en todo ese quilombo del cual hablaba la película, que es un conflicto urbano acá en la ciudad de Buenos Aires. Y traté un poco de aplicar eso a este caso. Yo me fui a sentar con cada uno de ellos tratando de, si querés, ponerme en un lugar un poco ingenuo y decir, bueno, algo de razón debe tener, alguna verdad debe tener, su explicación debe tener, vamos a tomarla en cuenta, vamos a hacerle caso, vamos a por lo menos hacer de cuenta que algo de razón tiene. Y creo que ese fue por lo menos mi ejercicio. Y bueno, y con Vane lo hablamos mucho esto, muchísimas veces. Sí, con buena leche. Yo no tenía muchos prejuicios, porque a mí todo el mundo más o menos me cae bien. Humano soy y nada de lo humano me es ajeno. Es muy difícil que alguien me caiga mal de entrada, digamos. Y me parecía que si además íbamos como buscando confirmar ideas previas, errábamos el camino. Porque digo, es distinto si vas a ir a defender un punto de vista, si es un documental militante, si vos tenés un punto de vista claro, eso es otro tipo de cosa, y vas a ir a luchar por eso y a decir, estos son buenos, estos son malos, lo que sea. En este caso, realmente puede no caerte bien algún personaje, personalmente, alguna de las personas que conociste podés sentir distancia, incluso por las diferencias sociales, digamos, yo soy una santotomecina, me crié al lado del salado, es decir, tengo cero relación con ese tipo de estamentos de la sociedad. Sin embargo, todos me parece, como decía Ale, tenían algo que decir y yo sentía que había que darles el voto de confianza, digamos, la derecha, por decirlo de alguna manera. Y después editar siempre a favor de lo que decían, nunca falsear en la edición un dicho por otro, y después sacar como ciertas conclusiones de lo que decía uno y de lo que decía otro, pero yo fui bastante abierta y les debo decir que la verdad la mayor parte de todos nuestros actores sociales me cayó bien, los disfruté de conocerlos, me gusta conocer gente. A mí me pasó algo muy parecido. ¿Puedo preguntar algo, Yago? Sí, claro. Como que hay muchos mitos sobre Netflix y la relación con los guionistas, con los productos más terminados.
¿Nos cuentan un poco cómo fue ese vínculo y ese trabajo? Si se metían más en los guiones o en los cortes, un poco ese costado desconocido. Voy a sonar como el chupamedias y mirá que no me regalaron una remera, pero no la tengo. Tampoco. A mí tampoco. Mal. Mal. La verdad es que para mí fue en ese aspecto una experiencia, te diría, pero soñada, ideal, perfecta, porque me pasó por primera vez en muchísimos años encontrarme, a ver, no, obviamente no me pasa con Vane, no me pasa con Maxi, esto que voy a decir, pero sí me pasa con los canales, con situaciones más institucionales para las que he trabajado, ¿sí? Concretamente. Me pasó pocas veces encontrarme con alguien que entendiera tan bien lo que es hacer un documental y lo que implica hacer un documental. Te pasa con el Inca, que vos lees todas las reglamentaciones y en realidad te das cuenta que son reglamentaciones, salvo por ahí la de la Quinta Vía un poquito, que son reglamentaciones hechas en realidad para ficción y que están como adaptadas al documental, pero que siempre el modelo fuese la ficción. Y en este caso no pasaba esto. Nosotros nunca recibimos un pedido concreto de entregar un guión. Nosotros hicimos guiones porque queríamos, digamos, la forma de pitchear un documental es otra, y los que hacemos documental lo sabemos, no necesariamente es un guión como muchas veces sí te piden. Entonces, en ese sentido, hubo un gran entendimiento. Obviamente sí teníamos una persona del otro lado que opinaba, pero con la cual era mucho más unida y vuelta, y más preguntas que respuestas. Entonces, en ese sentido para mí fue como increíble el proceso. Obviamente, no es que no va a haber cosas donde te van a decir, che, ¿y qué pasa si hacemos tal cosa? Y te lo ponen como pregunta y te das cuenta que, bueno, que por ahí estaría bueno. Pero en general eran buenas las devoluciones. Eran como devoluciones que decías, y che, tiene razón, ¿sabes que tiene razón? Nos pasó, pero un montón de veces. Y es eso, es como había alguien del otro lado que entendía el documental. Después charlando me enteré que había trabajado con Michael Moore, esta persona como editor de Michael Moore. Digo, que era una persona que en un punto decías, bueno, y es del palo. Hay algo así, es eso, es del palo. No sé vos cómo lo viviste, Van, eso, pero a mí me pasó. No, genial. Yo lo viví en los mismos, igualmente. También piensen que es un área específica, que son documentales originales, es decir, hay gente que se dedica solo y exclusivamente a documentales. Entonces, realmente era muy fácil hablar, siempre fueron como muy respetuosos y de verdad nunca venían indicaciones, participaron de los cortes, se presentan muchos cortes, pero felizmente, porque nos hizo cada corte. Realmente era increíble lo que se crecía, ¿no? De uno al otro, lo que se iba ajustando. Y después cosas muy particulares, pero ni siquiera les diría sugerencias, eran preguntas. Esto lo vieron, esto lo pensaron, ¿qué pasa con tal cosa? Y muy, por lo general, yo diría que el 90% de las veces, era muy atinado la sugerencia, digamos, servía para hacernos pensar. A veces las cumplíamos, a veces no, pero eran interesantes, muy interesantes. Y a nivel de todo lo demás, que es lo más productivo, administrativo, teníamos como el equipo es muy grande, el equipo con el que hicimos la serie, y el equipo de allá también, teníamos unos pares para todos los aspectos, ¿no? Producción, postproducción, música, todo tenía unos otros allí que nos hacían devoluciones, siempre muy respetuosas y siempre muy cuidadosas de Alejandro, del punto de vista de Ale, de cómo veía las cosas. Fue un trabajo muy grato de hacer. Sí, y en particular cuando llego a entender lo que es el documental, desde el vamos me acuerdo la primera vez que nos dijeron el calendario, o nosotros presentamos un calendario y nos dijeron, pero postproducción tiene que ser más largo, tienen que editar más tiempo. Cosa que para uno, a mí me encanta editar mucho tiempo, tipo un año me gusta editar un documental. Y esto no fue un año, pero ahí le chingó, ¿eh? Sí. Y era como, te obligamos a editar un año. Cae el maduro que nos digan los tiempos ahora de de producción y de pospo ya. Sí, eso quería preguntar justamente. Y desde que Ale con Sofi, con los chicos vinieron y nos juntamos, yo vi rápidamente que el proyecto había que presentarlo a Netflix, me parecía que no había otro modo de hacerlo en el nivel en que estaba propuesto, de eso que no fuera con un sostén importante atrás, y lo presentamos ahí inmediatamente.
habremos estado como unos 3 o 4 meses en negociaciones y cuestiones, presupuestos, contratos, Y de allí, año y medio, ¿no, Ale? Hicimos una preproducción, bueno, sí, hubo un trabajo de investigación y desarrollo como de 6 meses, una preproducción ya de donde tuvimos que preproducir todas las entrevistas más las secuencias de las escenas de ficción, que habrán sido 2 meses, supongo, más o menos. De rodaje fueron, sí, como 2, pero metidos en 3. Otros 2 meses, claro, en en pedazos. Y después tuvimos un larguísimo proceso de postproducción que medio que empezó hacia el final de rodaje y duró 8 meses hasta cerrar los cortes finales y después toda la post, ¿no? En sí. Pero de montaje fueron 8 meses. Y cuando decís que fueron 8 semanas de rodaje, que cuando dijiste 2 meses, ¿sale? Más o menos. Sí, más o menos. Más o menos, porque hicimos un gran bloque de entrevistas que, por eso digo que eso fue meterlo en un plan de rodaje, para mí fue como nunca me había pasado, pero realmente hicimos un plan de rodaje e hicimos todas las entrevistas. Nunca me había pasado, pero lo que implica, y ojo, entrevistas muy cuidadas y con mucho tiempo cada una de ellas, pero sí cada día hacíamos una entrevista. Eso era así, no era hoy hoy no hay nadie a quien entrevistar, cosa que me ha pasado millones de veces en otras experiencias. Al día siguiente había una entrevista para hacer y después paramos un tiempo de preproducción, creo que 3 semanas para ir a ver locaciones, etcétera, y después arrancamos con todo lo que fue recreaciones. Entonces armamos como 2 bloques, en 3 meses hicimos 8 semanas de rodaje, una cosa así debe haber sido. Una cosa que yo quería decir antes, digo, la experiencia fue buenísima y todo, y ellos entienden el documental y todo eso, pero también entendamos que nosotros les llevamos un proyecto que en su formateo y en su idea y en todo sentido, era un proyecto para ellos. Digo, yo no sé, yo estoy haciendo otra película que filmé 1 año en un colegio secundario y es todo observacional y qué sé yo, y probablemente a mí no se me ocurriría llevársela a ellos, porque no sé si es el lugar, si son los productores. Entonces digo, fue toda una experiencia muy perfecta, entendiendo que teníamos un producto que a ellos les interesaba mucho y que bueno, ahí había Alcoyana, como decíamos antiguamente. En ese sentido, justamente esto de que era un producto para ellos, ¿de qué manera, digamos, uno capaz cuando hace el camino del Inca es presentar un guión, presentar un presupuesto y demás, en festivales o en lugares para acceder a algún tipo de premio de postproducción tenés un pitch? Acá, ¿cuál es el mecanismo, cuál fue el mecanismo que ustedes plantearon? Digo, por lo que entiendo, capaz me equivoco, pero digamos, empezaron a poder cerrar a los entrevistados una vez que Netflix los producía. O sea, no es que fuiste y dijiste, mira, yo ya tengo a todos, digamos, ¿cómo fue esa estructura también de previa y de no para presentar un proyecto a Netflix, a diferencia de otros ámbitos? Bueno, un poco y un poco. Los entrevistados principales, antes de presentarlos a Netflix, los teníamos por lo menos conversados, porque si no, ir a decir que íbamos a hacer un documental con estos personajes y después que no estuvieran era una ridiculez. Así que sí, los fundamentales estaban apalabrados y con un sí previo, ¿no? Y a la vez a ellos, si bien no les habíamos dicho Netflix, les habíamos dicho una plataforma o un canal de televisión internacional, una cosa de prestigio, etc. Y eso ayudaba también a que los entrevistados se interesaran. Y después, bueno, digo, yo tenía una relación previa con Netflix, porque nosotros hicimos con ellos La Noche de 12 años, una película de ficción sobre los años de presidio de Pepe Mujica, película donde Netflix tuvo otra participación, estaban asociados a la película, y a ellos les gustó mucho, y nos fue, digo, incluso era de otra área, porque era ficción, pero ya había ahí un vínculo. Entonces, cuando Ale trajo el proyecto, y era muy claro que les podía interesar, es verdad, eso es lo que decíamos, no cualquier proyecto les interesa. Lo vieron, claro, como yo lo vi, ellos también lo vieron, aún sin conocer el caso, pero a partir de esa relación previa pudimos como ir llegando a la gente de documentales originales que en el principio ni siquiera hablaban español. Empezamos hablando con unos en Canadá, si no recuerdo mal, y después, bueno, después se armó como un área de documentales originales para América Latina que cuando empezamos no existía porque casi no se hacían. De hecho, se hacen muy poquitos en América Latina.
pero yo definitivamente sí tuve, a ver, ahí hay algo que bueno, que para mí lo terminé de aprender un poco en esta experiencia. Hay algo donde vos tenés que jugártela un poco, estar muy convencido de la idea. Entonces, esto que yo decía que fue al mismo tiempo. Mientras yo le mandaba un mensaje a Vane diciendo, che, ¿te interesaría esto? Al mismo tiempo estaba averiguando el teléfono del viudo, qué sé yo, estaba haciendo eso a la vez y en un punto diciéndole al viudo, che, pero mirá que esto va a ir para una plataforma, qué sé yo, que tampoco todavía estaba. Entonces hay un punto donde tenés que tratar de... Hay un momento que es como muy... Todos los que producen lo saben bien, y los directores con cabeza y directoras con cabeza de productor lo saben bien. Hay un momento que tenés que tratar de agarrar un poco todas las cuerdas a la vez y a la vez es todo muy endeble. Eso desde ya. Y después concretamente hicimos, por ejemplo, me acuerdo porque me puse a revisar el otro día mi disco rígido, Vane, y hicimos un teaser, agarramos noticias, cachos de la tele, de YouTube, qué sé yo, hicimos un teaser, un amigo diseñador nos hizo una especie de loguito, que después no quedó nada de eso, pero el teaser lo ves y el teaser explicaba muy bien para alguien que no sabe qué es el caso, cuáles eran las cosas sólidas que tenía esta historia y que iba a tener mucho archivo, que iba a tener personajes muy particulares, que la historia era muy, muy, muy particular e inclusive algunos planos, lo vi justo el otro día, algunos planos que yo filmé, me doy cuenta que ya había buscado materiales de archivo y referencias y cosas que estaban en ese teaser. Entonces tuvimos un teaser, tuvimos una especie de biblia donde estaban como los capítulos de la historia más o menos contada, aunque que tenían una estructura bastante parecida. Y bueno, y con esos elementos y después la posibilidad de pitchearlo, de contar, que pitchearlo, digo, esto para los chicos y chicas, digo, suena siempre como una especie de cosa de que en 3 minutos tengo que contar, no sé. Pitchearlo es básicamente saber contarlo, es conocer tu historia, saber que tu historia está buena y vos estar convencido de que sabés, la podés contar desde que empieza hasta que termina, más o menos, corto, como se la contás a tu vecino si te pregunta qué estás haciendo, y contarlo. Entonces, digo, con esos 3 elementos, que era poder pitchearlo, tener algo escrito claro, una sinopsis escrita clara y un teaser, creo que eso abrió mucho las puertas a que ellos lo entendieran. Y debo agregar que tu primer pitch fue en inglés, lo cual no es poca cosa, porque cuando empezamos con... En un teléfono que no escuchaba nada. ¿Te acordás? Yo estaba en España, era una cosa muy delirante, yo estaba en España justo con mi socia española, que nosotros logramos que nos pasaran al área de documentales originales, pero ahí todavía no había latinoamericanos trabajando, entonces fue todo un delirio en inglés donde Ale tenía que pitchar el proyecto, ya habían recibido la carpeta en inglés, etcétera, ya habían recibido el teaser. Se la pasó bastante mal. Pero fue intenso el pitch. Me había olvidado de eso, sí. Sí. 2 cositas que me voy un poco del documental en sí, pero después Víctor y Jorge me traen de vuelta. Pero justamente esto que acabas de la pasé bastante mal. Yo creo que siempre en los procesos creativos hay un momento en el cual hay como cierta angustia creativa o cierta inseguridad o cierto momento que decís, che, estoy encaminado, no estoy... ¿En algún momento sintieron eso y pudieron embarcar o sintieron que siempre fluyó naturalmente? Porque digamos, uno cuando cuenta la historia siempre todo pasó perfecto, pero muchas veces hay noches sin dormir que capaz son por una pavada y después hasta te lo olvidaste o no, o fue algo muy clave, no sé, si algo les pasó en ese proceso. Sí, a ver, obviamente te pasan. A mí siempre me sacó un poco el sueño encontrar como algo que era muy difícil, que era este lugar en el medio, en este caso. Eso siempre me quitó un poquitito el sueño, como ser equilibrado, todo eso, que es algo requete difícil. Eso es una cosa que me quitó el sueño. Y después, en relación a cuestiones creativas, por ejemplo, hubo un tema que fueron las recreaciones, que yo quería hacer, me había envalentonado, y aparte a mí me gusta mucho la ficción y siempre tengo ganas de hacer ficción, entonces yo quería hacer más y con más personajes y qué sé yo, y ahí Vane y Sofi me pararon bastante el carro y fue, pero no llegó a ser ni una pelea creativa, ni tampoco me produjo angustia creativa, pero de repente dije, bueno, está bien, ok, dale, vamos a hacer esto, y un poco las reestructuré
y fui por un lado más simbólico y de solo filmar objetos y solo ceñirnos a María Marta y sus, digamos, no filmar el velorio con extras y todo eso, que era lo que a mí me hubiese encantado. Y bueno, y eso es parte de la virtud de trabajar en equipo, digo, porque ahí la mirada del otro o de la otra bueno, de repente te para el carro y te hace abrir los ojos o mirar las cosas desde otro lado. Esas fueron las cosas que a mí me pasaron. No sé vos, Vane, cuándo pensaste que todo eso sobraba. Creo que no pensé nunca que todo eso sobraba. Sí, cada corte de los capítulos me inquietaba mucho, es decir, cómo finalizaban. Me preocupaba mucho no ser fiel, es decir, como había tanta información, y la conocíamos porque la habíamos estudiado, pero no somos expertos investigadores, entonces me daba mucha preocupación siempre pifiarle grave en algo, ¿no? Que dijéramos algo o que afectara gravemente a alguien, o que, de hecho, alguna cosa de la que no terminamos de decir bien, digo, las dos cosas que no están muy claras en la serie, de las dos nos reclamaron, curiosamente, o porque era difícil, porque además teníamos un planteo que era que nosotros no teníamos voz en off, entonces teníamos que lograr construir en el montaje los textos que explicaran las cuestiones. Entonces, a mí me desvelaba bastante eso, me desvelaban todas las cosas gráficas que no son especialmente mi especialidad, y me daba como mucho miedo que las líneas de tiempo fueran todo un aburrimiento, no se entendiera nada. Digo, el montaje fue para mí un lugar que disfruté mucho, pero que me tensionó bastante. Digo, y lo veo ahora, digo, claro, había demasiados elementos ahí en juego y uno podía pifiarle. A veces escuchaba cosas y decía, no, falta, pero pará, porque dice pero antes. No, pero eso lo cambia todo, porque estábamos trabajando con 4 montajistas por momento. Entonces, cada uno estaba montando un capítulo, nosotros, Ale y yo, sobre todo, corríamos entre las islas, y en el momento te perdés porque eran horas y horas de material. Y a veces eran como cositas pequeñas, qué sé yo, el fiscal dijo, y a veces al montajista le parecía que el fiscal dijo, sobraba, y lo sacaba. Y yo decía, no, si me sacás eso, estamos poniendo en palabras de otro. Ese tipo de cosas siempre me preocupó mucho. Iván es muy atenta con eso, es muy atenta, tiene algo, bueno, es muy lectora y tiene como todo un lado muy literario, entonces escucha mucho las frases que uno, estando en la isla, enseguida las naturalizás y te acostumbrás y es muy fácil perder el sentido de lo que están diciendo y que te parezca que tiene sentido algo que en realidad no lo tiene del todo o que está queriendo decir otra cosa. Entonces, en sentido era buenísimo, venían aparte por ahí lo veníamos viendo ya hace 2 meses y estaba igual la frase y de repente Van decía, pero no, ¿por qué no dice dijo? No, pero ¿cómo se dio cuenta que lo habíamos sacado hace 2 meses? Y bueno, volvíamos a poner. Pero es eso, hay que siempre laburar con alguien, porque es tan fácil perderte en el montaje y en el material, y si estás haciendo algo de 4 horas, terrible. Ahí quiero, bueno, ustedes saben que se está diciendo que hicieron mejor investigación ustedes en el documental que la justicia sobre este caso, así que eso que decías de que no son tan investigadores, como que, aparte hay una cuestión muy fuerte de escuchar a la mañana que bueno, el documental y que esté también ahí en Netflix ha marcado la agenda totalmente, ¿no? Porque uno escuchaba los noticieros de la mañana que yo escucho y 3 o 4 días hablando los periodistas cómo estaban manijas con el documental y cómo un poco el documental le había puesto la agenda a los periodistas y no al revés, que hay muchas veces que nosotros abrevamos ahí para buscar, ¿no? Como info. Y una cosita que quería puntualizar también, que me parece que también es muy difícil y que está como logrado, que es esto que decías del manejo de la información. Una cosa cuando uno, hasta ver la serie de ustedes, que uno admiraba un poco también de estas series internacionales, así, que donde hay una cantidad de información terrible y uno no se pierde, ¿no? Y se siente inteligente de que entiende todo lo que va pasando, pero es una cuestión de cómo te dan esa información. Y básicamente uno lo ve porque a veces cuando trabajas con materiales que tienen como una carga de idas y vueltas y esto y lo otro, y trabajás a lo mejor solo, hay una cuestión donde te confunde que en un momento empezás a sacar información y a dejar lo central porque todas esas subtramas te marean y se va a perder y no llegás a explicarlas bien. Y ahí me parece que hay un logro que es claro que acá no te perdés. No te perdés, siempre sabés lo que está pasando en todo momento. Y eso me imagino, digo, o lo pregunto, que es una cosa de
del trabajo de ustedes, pero del trabajo del equipo, de ese seguimiento. Yo siempre pensé que esto eran unos trabajos, viste, con 15 guionistas para que se entienda todo. Bueno, acá son bastantes ustedes, pero digo, entender cómo se hace ese laburo para decir, che, no nos perdimos y todo el mundo entiende todo y todos nos creemos los espectadores inteligentes que entendemos lo que está pasando. ¿Cómo hicieron eso? Eso pregunto. Bueno, teníamos muchos papeles pegados en las paredes. Eso sí, primero los guionistas estuvieron todo el proceso, es decir, desde el desarrollo, todo el rodaje, desgrabamos todas las entrevistas, los guionistas revisaron todo el material del juicio, que eran 90 DVDs, revisaron todo el material de archivo, los guionistas estuvieron siempre presentes, Sofía como investigadora y guionista también, y luego, bueno, teníamos 4 montajistas muy enfocados en lo que estaban haciendo. El Lautaro Colase, que es el montajista principal, había visto el material desde el comienzo. Es decir, había mucha gente como poniendo el ojo en las cosas. Bueno, Nano con las líneas de tiempo. Había mucha cosa que hacer de verdad, para no confundirse. Y muchas veces volvíamos a los cuadernitos de los guionistas originales, muchas veces volvíamos a la causa, que la teníamos completa, los papelitos iban y venían, las cambiábamos de lugar, hicimos mucho de cosa visual, gráfica, porque era fácil perder algo muy sustancial. Con seguridad algo faltará, pero no teníamos que perder algo sustancial. Y lo otro que creo que fue una buena decisión fue organizar el relato cronológicamente, ¿no? Que fue un ida y vuelta que tuvimos ahí, que fue una buena discusión, buena en el sentido de interesante. Y en un momento tratamos de cambiarlo, ¿no? Y empezar por un lado y seguir por el otro, y nos dábamos cuenta de que eso, por lo menos en una estructura tan enrevesada como es la de la realidad de lo que pasó, no funcionaba. ¿No, vale? Sí, sí, totalmente. De hecho, a ver, si ya diseccionamos la serie tiene 4 capítulos, pero hay 2 que son claramente, meramente o fuertemente informativos, que son el 2 y el 4, donde de hecho el tiempo pasa volando en esos, porque el 1 es prácticamente ese día y los días subsiguientes, y el 3 es el juicio, digamos que es algo que dura 5 meses, pero es como una cosa en sí misma. Los capítulos 2 y 4 fueron dificilísimos, porque justamente pasaba eso que vos decís, es como las ramificaciones se abrían y entonces era decir, bueno, esto, chau, no lo contamos, ¿qué hacemos? Saltamos a esto. Fue muy complejo. Con esos 2 capítulos realmente nos volvimos bastante locos y efectivamente una decisión fundamental fue esa de cómo contarlo, que de alguna manera fue una especie de volver a las fuentes, porque justamente esto que yo te decía antes, que me había puesto a leer lo original, y en realidad en la primera Biblia o en el primer boceto que habíamos hecho, la historia era bastante cronológica. Y después, en un momento, nos tentamos, que es como una especie de tentación de guionista, de empezar a hacerte un poco el loco y dar vuelta y que empiece, y llegamos a pensar si no era el juicio, toda la serie no era el juicio y en el medio íbamos contando la historia mientras veíamos. Esa fue una de varias que pensamos. Pero en un momento cuando terminamos de filmar, salieron unas escaletas donde el capítulo 1 dejábamos suspenso y cosas para retomar en el 2. Y lo empezamos a armar y a mí me pasó concretamente, me puse a armar el 1 y lo empecé a editar y de repente dije, no lo siento, me parece que hay que ir cronológicamente. Y bueno, y ahí se armó como toda una discusión donde terminamos dándonos cuenta que había que seguir a la historia. La propia historia tenía suficientes idas y vueltas y era tan compleja que si nos poníamos a meterle nuestros propios artificios narrativos, iba a ser tremendamente confusa. Entonces esa fue como un momento así casi de iluminación de decir, bueno, este tiene que ser el camino. Más simple, mejor. Buenísimo. Estoy satisfecho con la respuesta, me pareció una... O sea que angustia creativa hubo en algún momento. Sí, pero siempre agradable. En lo personal siempre fue como, no puedo creer que estoy haciendo esto es increíble, ¿cómo disfruto hacer esto? Aún en los momentos de sufrimiento, que no es que no lo subo, pero me pasó a mí todo el tiempo y por eso aguanté 2 años más o menos sonriendo en general. Y con respecto al final de la serie, esto de un traveling hacia atrás, mostrando como el artificio, ¿cuál es
digamos, desde qué punto de vista lo quisieron hacer, porque es algo que rompe bastante con, digamos, justamente estas cuestiones del género y todo, ahí un poco lo rompen. ¿Cuál es el objetivo y por qué? Y si estaba pensado desde un principio terminar así. Mira, surgió en un momento en el cual estábamos pensando en que íbamos a construir el baño y que los decorados y no sé qué, y la persona de allá dijo en un momento, no sé por qué dijo, pero no lo dijo pensando en esto, pero yo me acuerdo que hizo un comentario de si se iban a ver las paredes, no sé qué dijo, si se iba a ver las paredes, no me acuerdo qué dijo algo que de repente todos nos quedamos pensando, ¿qué pasa si se ve afuera, si mostramos esto? Y quedó medio en la nada ahí, y nunca quedó ahí, era algo que lo veníamos como masticando sin mucha claridad, y en un momento, creo que fue, si no me equivoco, fue Cata, nuestra directora de arte, que dijo ¿vieron la película Casting John Bennett? No sé si la han visto, es una que está en Netflix, es un docu que está en Netflix, un largometraje, a mi gusto muy interesante, Casting John Bennett se llama, ahora lo escribo. Es una película de Netflix bastante interesante, el casting, ahí lo escribo. Creo que se escribe así como lo escribí yo. No sé cómo es en castellano. Donde hay toda una cosa, es un documental sobre es una especie es también un true crime, pero muy particular, no es true. No se los voy a spoilear, pero donde se ven los decorados. Y bueno, y al ver esa película un poco nos inspiró, y hay algo que yo tengo muy en claro que tiene que ver también con Morris, que a ver, por ejemplo, en Fog of War, no sé si la han visto, pero también una gran película, que lo que hace es filmar y mostrar los intercortes. Está filmada, es una larga entrevista a un solo personaje con una sola cámara, donde están los cortes, digamos. De alguna manera te delata que esto está editado, que hay un montaje, que hay una mirada ahí atrás, y de hecho en algún momento aparece la voz del realizador. Y eso es algo que yo siempre tengo muy presente, que es que en algún momento hay que decirle al espectador de alguna manera, aunque sea muy sutil, decirle, bueno, pero esta gente no está hablando sola para vos porque se le ocurrió hablarte, sino que hay alguien que te está intermediando, digamos. En algún momento, por más hasta observacional que sea el documental, en algún momento uno debería decir, bueno, esto es un documental, esto está editado, esto no es la realidad, dar algún tipo de marca al respecto. En Outrage yo he dejado momentos que aparecemos en reflejos con los equipos o nuestras entradas. Digamos, siempre yo alguna marca dejo a propósito, y no por aparecer como Hitchcock haciendo el cameo, sino porque me parece que tiene que ver con una cuestión casi ética en relación al espectador y a lo que es el documental y todo lo que implica lo documental. Me parece que está bueno mostrar esas marcas. Y en este caso, donde justamente estaba todo este tema de la verdad, de qué es la verdad, de si se puede acceder a la verdad, cómo son los sesgos, qué es lo que sucedió, me parece que mostrar ese final y mostrar que esta María Marta en realidad es una actriz, que esto está montado y que esto es nuestra mirada, nos parecía que era mostrarnos de alguna manera a nosotros. Después ha tenido otras lecturas, y hay gente que ha visto el armado de la familia, otra gente ha visto el armado de la causa. Ya me encontré. Pero bueno, son las lecturas que tiene el espectador. Digo, la película en un momento es de la gente y ve lo que quiere ver y cosas que uno no se dio cuenta, ¿no? A veces. Perfecto. Vamos para ir cerrando, un par de preguntas de los que están presentes, porque una es de Maxi, que en realidad es algo que me pareció interesante, que está bueno, que es cómo trabajaron con el material de archivo, desde la búsqueda hasta los derechos de noticieros, tapas de diarios, programas de interés general tipo Susana Jiménez, y agrega felicitaciones, eso lo tengo que sumar. Gracias por la felicitación. Fue infernal, lo del material de archivo fue un trabajo infernal. Vino de muchísimos lugares distintos, había unas personas, una de las entrevistadas, las chicas que tienen el blog de la defensa de Carrascosa, tenían grabado material en VHS de la televisión, de toda la causa, entonces, de todo el proceso judicial, de las entrevistas, de noticieros, qué sé yo. Entonces, nos llegó todo ese material
que era muy valioso, que bueno, había que en muchos casos retrabajar, porque eran VHS que había que llevar a postproducción. Por otro lado, nos llegaron los DVDs de todo el juicio. Por otro lado, cosas que nosotros buscamos. Era un volumen de material mega gigantesco de fuentes muy diversas. Revisarlo, ordenarlo y ponerlo en valor fue un trabajo creativo gigante de todo el equipo. Y después a nivel de producción fue infernal, ¿no? Porque era realmente segundo por segundo lo que tuvimos que ubicar su fuente, ubicar de quién era, negociarlo el precio. Fue un trabajo que lo hice en gran medida personalmente. Bueno, si bien había un equipo de búsqueda de material de archivo, pero yo cerré muchas de las cosas. Y es complicado en este país porque, digo, los canales no tienen los materiales originales. Mucho de esto que teníamos en VHS, como eran notas de notero, no eran pisos, eso los canales le grababan encima, entonces no teníamos eso, teníamos lo que nos habían dado, que eran los VHS que había que retrabajar, ¿no? Casi con rotoscopía en muchos casos. Y luego los canales que sí, y la pandemia, sí, no, ni que hablar, y además todos los cierres de todo lo tuvimos que hacer en la pandemia. Los diarios fue una cosa infernal, porque bueno, ibas al Archivo General de la Nación o al archivo, a la hemeroteca, sacabas la foto, muy bien, muy lindo, lo poníamos y después había que ir a hablar con Clarín, con La Nación, con Página. Fue un trabajo de producción muy intenso, muy complicado y difícil porque tampoco, entre que nadie guarda el material bien y formalmente, no hay precio, no hay valores de mercado, es decir, en el mundo hay valores de mercado, en la Argentina no. Entonces, mientras más se daban cuenta de para dónde iban, más aumentaban los no valores de mercado. Fue delirante el asunto. Pasábamos de te lo regalo a son tantos dólares. Fue muy, muy complicado. Y la verdad es que es una tontería no tener mayor conciencia de eso, porque el material de archivo tiene un valor increíble en todo el mundo, está muy organizado, muy bien valorado. Es muy fácil ir, pedís por internet, te lo mandan, tiene un precio, lo pagás, todo es bastante normal. Acá era una negociación, casi les diría material por material. Fue complejo. Me imagino. No. Yo he trabajado muchos años en Telefe y la realidad es que siempre era como muy desconcertante. Y cuando hablas con la gente que digitaliza, por ejemplo, en Telefe, no saben qué digitalizar y qué no, digamos. Claro. Y de golpe, digamos, entrar a una oficina y ver que un monitor está apoyado en 3 programas de Susana Jiménez, que capaz es el que vos necesitabas, porque era así, eran los Sumatic o los Beta, que, digamos, uno cuando piensa todo el material que se genera, tampoco hay qué es relevante y qué no, en qué momento, cuándo. Entonces esas son las preguntas que también son complejas en los que generan todo ese material. Y que, solo que no escucharon a Farocchi, que ya explicó que no hay que filmar más nada y hay que trabajar todo con material de archivo. Si le prestaran atención, empezarían a revalorizar el material que tienen. Bueno, justo con Telefe, Virayago fueron los mejores, ¿no? Fueron los mejores, pero fue una cosa curiosa. Primero era todo que no, porque Telefe Telefe Viacom ahora, no sé de material de archivo, no lo venden o nada. Como yo hice muchas películas antes con ellos de ficción y qué sé yo, le lloré, sobre todo porque necesitábamos lo de Susana Jiménez. Sin eso, esas escenas de Susana, esas escenas eran espectaculares. Y eso, solo como para contar un caso en particular, bueno, como los conocía mucho, les pedí, y para cedérnoslo, que en ese caso fue una sesión gratuita, pero porque no suelen hacerlo, sí nos pidieron que todas las personas que estaban en sus archivos nos firmaran un permiso de imagen específico, además del que ya habían firmado, tenía que firmar uno específico para que usáramos ese material, etc. Cuando tuviéramos todo eso, es decir, de toda la familia para lo de Susana, por ejemplo, recién ahí ellos iban a consultar con la producción de Susana, porque era justo en ese momento, no sé si una coproducción entre Susana y Telefe, y si Susana daba el ok, entonces nos lo daban. Mientras los días pasaban, ese material estaba en el corte, yo decía, esto lo podremos tener, no lo podremos tener, muy complicado. En otro caso, en unas escenas que hay de gente que hay unas entrevistas callejeras,
que estaban buenísimas y que hay muy poquito de material, no se conseguía. Una de las cosas que me acuerdo que nos decía la gente de Netflix es, ¿y esto cómo repercutió en la calle? Y nosotros no encontrábamos casi porque, no sé, buscábamos y no había mucho de eso. Justo dimos con estas que son de Telefe también, y era gente que, claro, el derecho de imagen no lo teníamos ni ellos ni nosotros. Entonces los tuvimos que blurear y cambiarles hasta el pitch del sonido para que sus voces no se pudieran identificar. Y solo con esa condición nos lo dieron. Y cada uno, les podría contar un episodio así de cada material. Y los diarios peor, pero ni nos metamos. Los diarios peor, ni que hablar. Bueno, perdón, si decís los diarios peor, entonces espero que la parte pituto la hayan hecho todos ustedes, porque ahí hay ¿cuánto? Quemaron diarios ahí. Un poco y un poco. Bueno, nada, para ser puntuales con lo que dijimos de que la charla no se extienda más de 1 hora y media, no sé si alguien quiere sumar alguna pregunta. Para mí me parece que fue muy, muy interesante y me quedaría hablando 1000 horas también, pero me parece que está bueno también eso, darle un punto de cierre. No sé, Víctor o Jorge, si quieren sumar. Apareció el aire acondicionado. La pregunta... Dale, vamos con el aire. Esa es la que más le gusta a Ale. Aparte del debate, a ver cómo es, dentro de todos los capítulos se sigue una línea como bastante seria, si se quiere, que obviamente amerita por la historia, sí, respetuosa. En la parte del debate aire acondicionado, durante el juicio, que resulta hasta gracioso, era algo como premeditado que haya una escena... no, a ver, cuando vimos el material, empezamos a ver el juicio, en un momento, me acuerdo que uno de los guionistas estaban viendo los 90 DVDs, ¿no? Y dijeron, che, hay una cosa del aire acondicionado, no sabés qué gracioso. Bueno, y quedó ahí en la nada, y quedó olvidado. Y en un momento cuando empezamos a armar el juicio, a mí me había quedado acá, pero en especial porque yo me acordaba que estaba Molina Pico diciendo, apuntale para allá. Me había quedado mucho eso, me parecía muy bueno. Que, digamos, otras formas de jugar el juicio, de alguna manera, ¿no? Otras estrategias extrajurídicas, y me acuerdo que lo fuimos a buscar. Y sí, definitivamente, a ver, eso es algo, justamente, es una construcción cinematográfica. Digo, vos tenés escenas que, como vos bien lo decís, no es que es premeditado, para mí es como natural a la hora de construir un relato, que los relatos ganan en tensión y en un momento tiene que haber algo que descomprima o llegar a una meseta y bajar algo para que después pueda seguir, digo, y justamente poder alimentar nuevamente a la narración con algo interesante. Entonces ese tipo de escenas son fundamentales. En este caso es un poco graciosa, pero más que graciosa, me parece que habla un poco de nuestra idiosincrasia y de nuestros problemas. De hecho, en la otra película en la que estoy haciendo ahora del colegio secundario, también tengo una escena de aire acondicionado, porque es algo que en realidad si pones la cámara y dejás filmando y es verano, indefectiblemente la gente va a terminar hablando del aire acondicionado. Es así. Y bueno, y habla de nosotros, de la realidad, y los personajes se muestran muy auténticos en ese momento. Entonces más allá de lo gracioso, también hay algo muy, muy real en esa escena. Y efectivamente es algo así, de la narración, de cómo construir una narración, me parece a mí. Por último, 2 cositas. Por un lado, el nombre Carmel estaba definido desde un momento, porque también habla mucho y corre quizás el eje, o no sé si lo corre, pero digamos, lo pone más en el lugar que en el asesinato en sí. Y lo otro, digamos, esto de que la nombraron muchas veces, digamos, a María Marta, la actriz y demás. ¿Cuántas veces en todo este recorrido, digo, más allá del respeto por los actores y por los actores sociales que formaban parte de la entrevista, pensaban en esta persona que fue asesinada y cómo eso repercutía en ustedes como creadores, digamos? Perdón, le estaba respondiendo a Sofía. Yo estoy con Carmel. Sí, siempre. El nombre. Carmel estaba desde el comienzo es más, quien mató a María Marta creo que vino después. Carmel siempre se llamó porque un poco la propuesta de Ale tenía que ver con ese lugar cerrado, con ese espacio curioso que tenemos los argentinos, que son los countries, que había que explicar, tuvimos que poner un especialista en countries para que explicara qué son los countries.
y que un crimen sucediera en ese lugar donde las mismas personas te dicen es como estar en una quinta, pero estás más seguro, ¿no? Hay como escenas también medio hilarantes en lo que ellos dicen, o esto es como una especie de gueto donde estamos todos tan cómodos. Entonces, el concepto Carmel, el concepto del espacio cerrado, del country estuvo siempre. Yo creo que nunca no se llamó Carmel la serie. No, siempre. Casi desde el comienzo, a mí me parecía que el nombre tenía como tiene esa cosa, es medio caramelo, a la vez es el lugar, hay algo entre, no sé, me parecía muy bueno, es medio en inglés también, ¿no? Es como un poco, no es en ningún idioma. Entonces me parecía que tenía algo muy fuerte y de hecho un poco toda la estética está armada alrededor de ese nombre, porque estas entrevistas todas luminosas y todo, bueno, cómo trabajamos la luz, cómo trabajamos el arte, todo termina remitiendo a la idea del country. Entonces un poco toda la estética se armó un poco en base a la idea del country y del nombre. Sí, la referencia que nos trajo Ale para la imagen es Match Point de Woody Allen. Digo, esa era la clave tonal para trabajar un poco. Hasta las entrevistas están en esa clave tonal muy alta, ¿no? Muy, muy blanca, todo muy como fino, pero medio cache, porque tampoco es que somos tan finos como los Match Point, digamos. Entonces, había algo ahí que funcionaba. Y María Marta, personalmente yo la fui conociendo. Lo que sentí fue que al principio no sabía quién era, ¿no? Y sí tenía como ciertos también prejuicios. Bueno, una señora de la clase alta que se dedicaba a hacer cosas de bien, pongámosle. Después, a partir de lo que fueron contando sus amigas, amigas del country, la propia Inés Ongay, digamos, se me fue haciendo un ser humano y nos pareció, y esto también lo fuimos trabajando en montaje, que era importante que en cada capítulo pudiéramos rescatar a la persona viva, no cosificarla como la víctima muerta, que era un poco lo que había pasado con los medios, ¿no? Entonces buscamos material para encontrar su voz, hicimos mucha búsqueda para traer algo de María Marta viva, porque fuera la persona que fuera, es una mujer que está muerta y cuyo asesino o asesina está suelto. Entonces, quizás eso está ahí sutilmente puesto, pero en todos los capítulos hay una secuencia especial sobre María Marta y nos resultó importante. Yo la fui también conociendo y aprendiendo a querer y también cambiando mi punto de vista sobre eso. No tenía ninguno, no sabía quién era, como una abstracción era María Marta, hasta que volvimos ahí a buscarla. Sí, para mí eso fue yo llegué como a quererla mucho. En un momento descubrí unas fotos de ella muy joven en fiestas, que casi no están finalmente, no quedaron muchas de esas, unas poquitas, pero unas en una fiesta que está como tomando y bailando y con sus amigas, y las tenía como en mi celular. Me trataba como de eso, de traer la imagen, no sé, eso, apropiármela como en un buen sentido. Pero era muy importante eso, porque si no se iba a perder, es muy fácil, hay algo ahí donde no solo la sociedad, los medios, si no nos pasa naturalmente, tiene que ver también probablemente con el rechazo que a uno le produce la muerte, con montones de cosas donde es muy fácil dejar a la víctima y cosificarla. Entonces, tratar de que sea una persona, es algo importante. Genial. Bueno, sí, hay un montón de preguntas, pero la verdad que quiero respetar el horario y que no mantener arriba el encuentro. Así que nada, muchísimas gracias. Para mí fue súper esclarecedor e interesante escucharlos. Han hecho una obra monumental que está muy buena, que genera mucho interés al verla, y está buenísimo, digamos, también esto. Yo, Ale, nos conocemos un montón y todo, ver, y esto es algo que siempre le digo a los chicos, o sea, no son extraterrestres los que hacen esta serie, son ustedes, son gente de carne y hueso, gente que labura un montón, que ha laburado un montón, que ha hecho cosas muy independientes, no tan independientes, con grandes producciones, pero que cuando hay una idea, cuando hay un proceso, cuando hay una claridad y hay una ética, las cosas salen. Digo, y a mí me parece siempre muy importante poder pensar esto, que, insisto, no es, digamos, no vienen del country ustedes, no vienen del barrio privado a filmar el documental. Son gente laburante que ha hecho un gran recorrido y que es posible. Y me parece también que está bueno poder entendernos así, digamos.
Muchas gracias, Yago. Lindas palabras. Todo Bueno, bien. hermoso, me la pasé muy bien y les agradezco la invitación. Yago, Víctor, Lean, Valeria, muchas gracias a todos. Les mando muchos besos. Chau, Alex, la seguimos. Dale, claro. Bueno, lo mismo Muchísimas digo, gracias. muchas gracias. Y es eso, es un documental, ¿eh? Después, digo, se habrá sido muy grandote y todo eso, pero adentro no es más que un documental como los que ustedes hacen y está bueno meter esa pasión por investigar, por conocer y por contar historias, ¿no? Historias que hablan de cosas. No es más que eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.